Es un privilegio grande de parte del Señor para mí traer el mensaje o la enseñanza en esta mañana. Como todos sabemos que nuestro hermano pastor no está presente, pero Dios ha levantado hombres para llevar el mensaje de su palabra. Dios les bendiga a cada uno en esta mañana. Siéntase como en su propia casa, siéntase en familia, porque somos un pueblo redimido con la sangre del Cordero para adorar y bendecir el nombre del Señor. Se ponen de pie, vamos a orar en esta mañana por la palabra, esperando que la palabra sea de bendición a mi vida y a la vida suya. Buen Dios que habitas en gloria, en esta mañana tan linda, oh Rey del cielo, clamamos a ti en el nombre de Jesús. Eres tu Dios amado, el dueño de la vida, del poder, de la autoridad y de la grandeza. Te ruego, Dios amado, en esta mañana por un pueblo que está con sed de tu palabra. Guarda, Dios santo, cada familia en esta mañana en el nombre de Jesús. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tu misericordia sea grande en nuestras vidas, Padre del cielo. Guarda la vida de los niños, oh Rey del cielo, en esta mañana tan linda. Guarda, Dios amado, la vida de los matrimonios. Estructura, Dios amado, con el poder de tu Santo Espíritu, cada matrimonio en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos a ti, Dios Santo, en esta mañana tan linda, esperando que tu gracia, tu amor y tu misericordia nunca se aparte de nuestras vidas. Bendice, Dios amado, a cada uno por nombre. Yo te ruego, Dios, en esta mañana que sanes toda enfermedad, oh Rey del cielo. Toda herida, Dios del cielo, sea sanada en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Oh Rey Santo, mi alma te alaba, Padre, en esta mañana tan linda. Tú el que conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, yo te ruego en esta mañana en el nombre de Jesús, que toda petición sea oída delante de tu presencia y no tardes en responderla. Porque tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y sigues siendo Dios por los siglos de los siglos. Gracias, Cordero Santo. Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos y vamos a meditar en esta mañana en la palabra del Señor. Quiero decirles de que antes que la palabra de Dios sea aplicada a la iglesia, sea aplicada al pueblo, esa palabra ha sido aplicada primeramente a mi vida, porque yo soy responsable de la palabra. La Biblia dice, ay del que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? No sabe la iglesia. La Biblia dice que mayor condenación tendrá en aquel día. Es una responsabilidad grande, hermanos, pero como predicador del Santo Evangelio en esta mañana, espero que esta palabra sea de bendición a su vida y a mi vida. Vamos a leer la palabra del Señor así como están sentaditos. La encontramos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al versículo 27, para la gloria del Señor. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén. Mateo, capítulo 7, versículo 21 al versículo 27, para la gloria del Señor. ¿Todos lo tienen? Amén. Mire, quiero que lea esta palabra detenidamente. Esta palabra y con el mayor cuidado. Si la puerta del apartamento no quedó bien cerrada, olvídese de eso. Si el cheque salió cabalito para la renta,
olvídese de eso. Y no se me vaya a dormir, por favor. Porque a veces el enemigo pone sueño, a mí me ha pasado. Y es cosa difícil, estando en la iglesia y estar durmiendo. A mí me ha pasado. Quiero contarles algo antes de iniciar el mensaje, que en Guatemala había una señora que negociaba. Y el pueblo donde ella vivía se llama Pajapita. Y ella negociaba de ahí para la ciudad capital, en autobuses grandes autobuses. Y hay una compañía que le llaman Fortaleza. Ahí trabajaba la señora, y afanada y preocupada. Se ocasionó de una campaña grande, y el predicador estaba predicando, y la señora se durmió. Y el autobús donde ella viajaba era de la compañía Las Fortalezas. Y el predicador hablaba que la fortaleza venía del cielo. Y que solamente del cielo venía el poder y la fortaleza que todo ser humano necesita. Y cuando él preguntó fuertemente y dijo, ¿de dónde viene la fortaleza? La señora dijo, en Pajapita me quedo, dijo, como estaba durmiendo. Ella se acordó de la fortaleza. Ella dijo, en Pajapita me quedo, dijo. Y cuando se dio cuenta de lo que había dicho, ¿cómo se sintió? Se sintió mal. No se me vaya a dormir usted y me va a decir que va para West Palm Beach o para Miami. Necesitamos esta mañana aprender de la palabra del Señor. Y necesito que lea la palabra despacio juntamente conmigo. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Póngale cuidado a esta palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora el tema en esta mañana es, ¿dónde está fundada tu casa? ¿Está fundada en la arena o está fundada en la roca? Amén. No me lo vaya a decir ahora. En el tiempo del mensaje usted vaya meditando juntamente conmigo, y al final del mensaje hablamos. Y esté atento al mensaje. Si yo le hago una pregunta, usted me la va a contestar porque usted va de acuerdo conmigo al mensaje. Así es de que estamos listos para oír la palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Despreocupémonos de todo lo que se quedó en casa, de todo lo que tenemos que hacer, porque adoramos y servimos a un Dios proveedor, a un Dios poderoso que todo lo puede hacer. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué palabras más lindas, hermanos. Pero quiero decirles
que para que su casa y mi casa esté fundada en la roca, la palabra de Dios es la base fundamental para que su casa esté en la roca y mi casa esté en la roca. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora piense quién es Cristo, quién es Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está basada la vida, ahí está basada su casa, ahí está basada en la roca. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así es de que siéntase usted un hombre, siéntase una mujer bienaventurada por guardar la palabra del Señor. Y para ello vamos a mirar la vida de algunos varones que sí edificaron su casa en la roca, aunque vinieron ríos, vinieron vientos, pero la casa no cayó, Señor. ¿Por qué razón no cayó? Porque cuidaron de la palabra y la casa la fundaron en la roca. Espero que esta enseñanza le sirva a usted y me sirva a mí, porque eso es lo que necesitamos. No lo hablo yo, sino que lo habló Jesús. Y dijo, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre que edificó la casa en la roca. Y el que oye las palabras y no las hace, le compararé al hombre que edificó la casa en la arena. Vamos a ver qué dice la palabra en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, hermana Isel. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Piense en esta mañana. La Biblia dice, qué bien se sentía Job. Era un hombre grande. Era un hombre que Dios lo había bendecido grandemente. Él se sentía afortunado por todo lo que tenía, porque tenía muchos bienes. Pero ahora mire, el diablo vino y tocó. Vino la primer tormenta a la vida de Job. El diablo dijo, si yo toco a este hombre va a caer. Pero el hombre guardaba la palabra, el hombre tenía edificada su casa en la roca. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en el mismo libro de Job, capítulo 6, versículo 1, del versículo 6 al 12, hermana Isel? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
Ahora dijo Satanás, si a este hombre se le destruye sus bienes, el hombre va a blasfemar en tu misma presencia. Pero Dios sabía, hermanos, quién era Job, y le dijo, puedes hacerlo. La primera noticia, hermanos, para Job, la Biblia dice, una noticia tan pesada. Le dijeron, estaban arando los bueyes y las asnas paseándose frente de los bueyes. Y vinieron los sabeos y arremetieron contra ella y se los llevaron. Y mataron a tus criados a filo de espada y quedé solamente yo para darte la noticia. Era una cosa tan difícil, hermanos. Cuando el hombre está en una posesión bien, el canto que canta la hermana Mary me recuerda mucho, que dice que bueno es alabar a Dios cuando las cosas salen bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando no hay pena de nada, hermano. Pero dice el canto, yo le alabo desde mi quebranto, porque es un Cristo santo. Esta noticia, hermano, no le pareció agradable a Job de ninguna manera. Al pensar cuánto tiempo él había trabajado, cuánto tiempo Dios le había bendecido para tener lo que él tenía. Y cuando oye esa noticia, él se siente desesperado como humano. Como humano se sintió desesperado el hombre. Pero fue la primera noticia. La segunda le dijeron, fuego cayó del cielo de Dios y consumió todas las ovejas y a los pastores. Solamente escapé yo, le dijo, para darte la noticia. No era fácil, hermano. No era fácil para el hombre ya saber que se habían llevado todas las asnas que él tenía. Y no eran pocas, eran muchas. Ahora dice que todas las ovejas que tenía se murieron y fueron consumidas a fuego. Más desesperación, hermano. Y la tercera noticia, le dijeron, los caldeos vinieron y se llevaron todos los bueyes. Y a tus criados los mataron a filo de espada y quedé solamente yo para darte la noticia. Qué difícil, hermano. Pero la cuarta noticia para el hombre es la más pésima, la más de dolor. Póngase usted a pensar como humano. Póngase a pensar usted que es padre de familia, usted que es madre de familia. Dice que no había terminado de irse cuando apareció el cuarto y le dijo, tus hermanos estaban haciendo fiesta en la casa del primogénito. Tus hijos estaban comiendo en la casa de tu hijo el primogénito. Y sopló un gran viento del sur, del desierto, y golpeó las 4 esquinas de la casa, y la casa cayó y tus hijos murieron. ¿Piensa usted que esto es fácil para un ser humano? No es fácil. A veces cuando se nos acabó el trabajo, estamos tan desesperados, no hallamos qué hacer, porque como que se nos acabaron las fuerzas, o como que se nos acabó la vida. Piense en esta mañana la reacción de este varón al saber que todo lo había perdido. ¿Cómo fue la reacción de Job al saber que su familia se había muerto? Al saber que todos los bienes se habían terminado. Mire qué dice Job capítulo 1, versículo 20 al 22. Estas fueron las palabras que dijo Job. Hermana Isel. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Allá, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Puede pensar, hermanos, en estas palabras del hombre. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque este hombre, la Biblia dice al inicio que hemos leído, era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, y que su casa la había fundado en la roca. Él era hacedor de la palabra y sabía que los bienes a él no le interesaban, pero su alma le interesaba que tuviera buena relación con el Señor. Y no solamente ahí se quedó el enemigo, tenemos un enemigo tan astuto que la Biblia dice que anda, ¿cómo anda? Como león rugiente, dice, viendo a quién devora. Y eso es algo, hermanos, que él no pierde tiempo. Él no deja descansar a nadie ni un día, porque dice la Biblia que anda como león rugiente viendo a quién devorar. El que se descuida, facilito, pero el que guarda la palabra y su casa la tiene fundada en la roca, el enemigo jamás podrá, porque Dios le ha dado un espíritu a la iglesia de poder, un espíritu de dominio propio, un espíritu vencedor. Dice el libro de Santiago, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Quiere decir que nosotros somos vencedores por medio de la palabra del Señor. Así es de que, iglesia, siéntase usted vencedor en el nombre del Señor. Ahora mire, el diablo no se quedó conforme ahí. Él dijo, no puedo con este hombre, pero sí lo voy a vencer. ¿Qué dice la palabra en el libro de Job, hermana Isel, capítulo 2, 4 al 10? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una gran sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal y no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aleluya, gloria a Dios. Qué palabras, hermanos, tan lindas, de veras, al pensar que no solamente se quedó sin nada, sino que la Biblia dice que el enemigo le dijo a Dios que si él lo tocaba iba a blasfemar en su misma presencia, pero Dios le dijo que lo podía hacer, solamente su alma que no la tocara. Al pensar, hermanos, en esto, mi corazón se llena de alegría al pensar que hubieron hombres valientes en el antepasado, temerosos de la palabra y hacedores de la palabra del Señor. Dios demanda, hermanos, a nosotros como iglesia que guardemos la palabra, que vivamos la palabra y que nuestra casa esté fundada en la roca. Porque cosa difícil será, hermano, para todo ser humano que tenga fundada su casa en la arena. La palabra está establecida y podemos considerar, hermanos, que el hombre no le puso la mirada a los bienes. No le puso la mirada a los bienes, porque si él le hubiera puesto la mirada al dinero, a todo lo que tenía, se olvida quién es Dios. Pero él sabía en su interior, en su corazón, que hay un Dios grande y poderoso que ama al hombre. La Biblia dice que Job fue restablecido de una manera grande, Dios lo bendijo y le devolvió todo lo que él perdió por su fidelidad, por el amor tan lindo con que servía al Señor.
Es un privilegio grande, hermanos, al pensar en la vida de este varón. Razón tuvo Jeremías cuando él habló estas palabras en el libro de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme que yo soy Dios, porque estas cosas quiero. Qué bueno, hermanos, al pensar en esta palabra tan linda. Pienso que si la prueba viniera a nosotros, ¿qué haríamos nosotros, hermanos? A veces cuando han visto, hermanos, que han perseverado en la iglesia y por alguna cosa tan insignificante, dice, pues, yo me voy. Algunos otros no quieren saber del evangelio. La razón es, hermanos, porque la persona no tiene fundada su casa en la roca. Cuando tu casa y mi casa está fundada en la roca, venga lo que venga, tú vas a estar en pie delante de la presencia del Señor. Porque nuestra misión, nuestra visión, no es tener todo el dinero del mundo. Nuestra visión es ganar y obtener la vida eterna. Dice la Biblia que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Quiere decir que tu alma y mi alma tiene mucho precio delante de Dios. Tiene mucho precio delante de Dios. Y esa es la que tenemos que cuidar, hermanos. No importa cómo vivamos, pero guardemos la palabra del Señor. No solamente este hombre tuvo ese privilegio, hermanos, de dejarnos un ejemplo, sino que podemos considerar la vida de muchos hombres en el antepasado que tuvieron ese privilegio tan lindo de guardar la palabra del Señor. En el libro de Daniel encontramos 3 varones. Ustedes han leído la escritura y lo saben. Si no la ha leído, no la sabe. Pero si ya leyó ahí, usted lo sabe. Habla la palabra del Señor acerca de la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Eran 3 varones que adoraban a Dios. 3 varones que servían a Dios. Ellos habían sido cautivos de la cautividad de Judá a Babilonia y estaban viviendo en Babilonia. Pero el enemigo nunca está de acuerdo. Dice la Biblia que hallaron ocasión como estos hombres cayeran, y el rey Nabucodonosor hizo una estatua grandísima de oro y mandó a promulgar un edicto de que todo pueblo y nación, al sonido del instrumento, tenían que adorar esa estatua. Y dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 26 al 29, hermana Isel. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendita sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y el que no cumplieron el edicto del rey y se entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya, gloria. Era algo, hermanos, para la vida de estos varones,
al saber que había un horno preparado para el que no obedeciera el edicto del rey. Pero la Biblia dice que ellos no tuvieron pena de nada porque sabían quién era Dios. Ellos venían de Judá, de la tierra donde adoraban a Dios, donde habían visto los milagros y el poder del Dios del cielo. Y nada de ello les amedrentó, hermanos, porque sabían a quién adoraban. La Biblia dice que cuando Nabucodonosor recibió la noticia de que ellos no se postraban a la estatua que él había mandado hacer, dice que les preguntó que ellos iban a ir al horno de fuego, pero eso no le asustó a ellos, hermano. La Biblia dice que los echaron al horno y el fuego no les hizo nada. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ellos estaban guardando la palabra del Señor. Ellos tenían fundada y bien fundada sus casas en la roca, porque ellos sabían que ahí nadie los meneaba. Nadie, el enemigo ha querido prevalecer contra la iglesia, contra el pueblo del Señor. Pero tenemos un Dios poderoso que está al cuidado de la iglesia. Así es de que si usted sirve al Señor, siéntase una persona privilegiada en las manos del Señor. Y guarde la palabra porque es una palabra tan linda, una palabra de poder y una palabra de autoridad. No solamente ellos, hermanos, sino que podemos considerar la vida de Daniel. Daniel tiene mucho resumen que contar, pero quiero decirles que cuando Daniel fue al foso de los leones, dice la palabra del Señor que promulgaron un edicto donde todo el pueblo no tenía que adorar a su Dios por un periodo de 30 días. Eso lo dice el libro de Daniel, capítulo 6, versículos 7 al 12, hermana Isel. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, el cual no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Dice la palabra del Señor que se juntaron los magistrados y todos los gobernantes y le dijeron al rey Darío que firmara el edicto. La Biblia dice que el rey lo firmó, y cuando el rey firmó este edicto, la Biblia dice que Daniel no le interesó la firma del rey. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y no solamente se encerraba en su casa a orar, sino que dice que abría las ventanas de su casa. Y la gente dice que lo veía y llevaron la noticia al rey y le dijeron, Daniel no obedece tus órdenes. Daniel, hermanos, era un hombre temeroso de la palabra del Señor. Un hombre fiel a la palabra. Un hombre que había conocido quién era Dios. Y a él no le importaba nada de esto. La Biblia dice que el rey Darío trabajó todo el día hasta la puesta del sol para que Daniel no llegara al foso de los leones.
pero la gente le decía que él había firmado el edicto, él tenía que cumplir la palabra. Y la Biblia dice que lo echaron en el foso de los leones. No es fácil, hermanos, que venga una prueba a nuestra vida como esta. Si una prueba de esta viniera a nuestra vida, nosotros la pensamos una y mil veces. Solo con que digan, hay lugares en Guatemala que dicen, ahí espantan la gente, ya no pasa, porque le tienen miedo al espanto. Pero es el enemigo, hermanos, el que trata de infundir la vida del ser humano. Pero Dios ha delegado a la iglesia autoridad, ha delegado poder. Quiero contarles un pequeño testimonio así, rápido. En Guatemala fuimos a hacer un servicio a la casa de un hermano pastor y yo me quedé platicando un momento ahí con el hermano pastor y la iglesia se fue. Yo andaba en una bicicleta y al pasar por un árbol, no sé si todos conocen un árbol que le llaman ceiba en los países centroamericanos, crecen las ceibas grandísimas. Pero ahí era una ceiba mediana y contaba la gente que salía una mujer y un hombre sin cabeza. Y casualizó, hermanos, la suerte que cuando yo pasé ahí, sale el tropel del animal, pero era plenamente verano. La gente en el verano a los rastrojales echan el ganado. Y yo pensé, ¿qué le pasaría a este chivo? Le decimos a los terneros, ¿qué le pasaría a este chivo? Y parece que ya les conté el testimonio aquí a algunos hermanos. Y el tropel fuerte iba ahí caminando. Y yo en la carretera balastrada. Pero nunca pensé yo de los dichos de la gente que ahí espanta. Yo solo pensé, ¿qué le pasaría a este animal? Pero entre más caminaba, el tropel era más grande. Ya de ahí se oyó como que era una vaca o un toro grande, fuerte. Entonces digo, ¿qué le pasaría a esta vaca? Pero en mi mente no había de decir aquí espanta, ya me habían contado. Pero miren, el enemigo, el diablo, no se conformó. Saltó el cerco, el animal, y cayó en la orilla de la carretera. Cuando él cayó en la orilla de la carretera, estaba convertido en un gran puerco, en un gran chancho, pero así, miren, hermano, grande y arrastrando un gran lazo así, ¿ven? Cuando el animal se paró cerca de mí, el cuerpo se me puso erizo. Yo no se lo deseo ni al peor enemigo, hermano. Cuando vi el animal le dije, hay poder en la sangre de Cristo. El animal hizo las grandes orejonas. Hay poder en la sangre de Cristo. Peor todavía. Le dije, te quema la sangre de Cristo, demonio del diablo. Más. A las 4 veces que le mencioné la sangre de Cristo, el animalón se dio la revuelta, pasó atrás de mí. Cuando él pasó, yo sentí el cuerpo erizo. Y había una montaña ahí donde el animal se oyó que iba. Me puse a pensar en la palabra. Que la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas. Entonces, como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado. Y basados en esta palabra, hermanos, para que nuestra casa esté fundada en la roca. Para que su casa y mi casa esté fundada en la roca, tenemos que cuidar de la palabra, porque la Biblia dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa en la roca. Y si las descuidamos, nos compara como el hombre que edificó su casa en la arena. Ahí no hay fundamento. Ahí no hay fundamento, hermanos. Pero si estamos obedeciendo a la palabra del Señor, ahí vamos a hallar fundamentos grandes. Podemos considerar la vida de Josué. Josué fue un hombre, un servidor de Moisés. Un hombre que trabajó a la par de Moisés, lidiando con el pueblo, conociendo la palabra del Señor, guardando la palabra del Señor. Pero Dios le encargó a Josué que cuidara de la palabra. Oiga lo que dice el libro de Josué 1, versículo 5 al 8.
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios le hizo promesa a Josué y le dijo: no te dejaré ni te desampararé. Pero ahora, hermanos, le encargó primero que cuidara de hacer conforme la palabra, porque la palabra es la base fundamental para la vida suya y para mi vida, y para la vida de muchos hombres que sirvieron al Señor. Y no solamente eso, hermanos, sino que Dios tiene muchos privilegios para la vida del ser humano, grandes privilegios, que el hombre sin guardar la palabra jamás los puede obtener, jamás los puede conseguir. Estos acontecimientos quedaron para la iglesia de hoy en día como ejemplo, hermanos, no solamente para los antepasados, sino para la iglesia de hoy en día. La palabra del Señor dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, y sigue siendo Dios por los siglos de los siglos. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8, la palabra del Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. No hay palabra más fiel como la palabra del Señor. Le dijo Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y cuides de hacer conforme a la palabra. No solamente se esforzó Josué con guiar el pueblo, sino que de ser hacedor de la palabra. A causa de ello, hermano, este hombre gozó de muchos privilegios. Tuvo el gran privilegio, miren, cuando peleó con los amorreos. La Biblia dice que era un pueblo grande. Y Josué se puso a pensar que no los habían vencido durante el día. El sol ya decaía y la batalla no estaba terminada. Pero el hombre clamó a Jehová y tuvo el privilegio de detener el sol. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 12 al 14. Hermana Isel. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Qué lindo, hermano. La Biblia dice que Dios atendió a la voz de un hombre. Josué sabía que la batalla no estaba terminada y el sol ya decaía. Pero él dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y la Biblia dice que el sol se paró y el pueblo de Israel le ganó la batalla a los amorreos. Así es, hermanos, que Dios tiene privilegios tan lindos para la iglesia, pero tenemos que vivir de acuerdo a la palabra. Tenemos que cuidar esta palabra porque es la base fundamental para una vida recta con el Señor. Usted puede tener lo que pueda tener, pero lo primordial o lo primero es la palabra del Señor.
es la palabra del Señor. Así es, apreciables hermanos, que espero que la palabra sea de bendición para su vida y sea de bendición para mi vida. Josué fue un hombre esforzado en la palabra, y no solamente en su juventud, sino que llegó a grande, llegó a viejo, dice la Biblia, donde él ya no pudo lidiar más con el pueblo, pero él cuidó de esta palabra hasta el día que él murió. Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire las palabras que dijo Josué cuando él ya estaba viejo. Reunió al pueblo de Israel y le hizo saber lo que Dios demandaba al ser humano. Lea Josué 24, 14 al 15, hermana Isel. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Qué bueno, hermano. Llegó el hombre a una edad grande y guardando la palabra del Señor. Es un privilegio, apreciables hermanos, para la vida de estos hombres. Guardar la palabra, ser ejemplo y ser testimonios hasta el día de hoy para nosotros. Hombres que guardaron la palabra, cuidaron la palabra, no les importó las circunstancias de la vida. A veces nosotros, por algo que no tan insignificante, no queremos saber más de la palabra. He hablado yo con muchas personas que no quieren saber del Evangelio. Hablaba con hermano Oscar y me decía que tenía un amigo que él no quería que le hablaran más del Evangelio. El enemigo ha venido, hermanos, y ha cegado el entendimiento del ser humano. Ha cegado el entendimiento para que el hombre no reconozca esta palabra tan linda. Pero esta palabra, hermanos, es la palabra que nos da vida eterna al pueblo del Señor. No importando las circunstancias que sean, lo difícil del tiempo, pero nosotros tenemos que seguir adelante guardando esta palabra tan linda. Recuerdo las palabras del profeta Habacuc. En Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 18 para terminar. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El hombre dijo estas palabras porque él sabía verdaderamente que el Dios a quien servía era un Dios todopoderoso. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den frutos, aunque no hayan vaca en los corrales, aún con todo mi alma se alegra en Jehová y se goza en el Dios de mi salvación. Así es, apreciables hermanos, que en esta mañana yo espero que la palabra les sirva de bendición a usted y a mí. Tenemos que cuidar de la palabra del Señor, ser hacedores de la palabra y esperar que nuestro fundamento, el fundamento de nuestra casa, esté fundada en la roca. Esperamos que Dios nos dé fuerza para seguir adelante, hermanos, porque anhelamos un día estar en el reino de los cielos. A veces, por alguna razón, algunos hermanos se han ido echándole la culpa al pastor, a los líderes, a los hermanos, pero quiero decirles que si se han ido porque ellos así lo han decidido hacer. Dios es un Dios de poder, de autoridad, de amor y de grandeza, y nos ama a todos por iguales. Así es de que yo espero que esta palabra le sirva a usted y me sirva a mí. Saber y pensar dónde está fundada su casa.
Si yo le puedo preguntar dónde está fundada su casa, me va a decir usted está fundada en la roca. Si le pregunto dónde está fundada su casa, está fundada en la arena, va a decir usted no está fundada. Si yo hago una pregunta esta mañana y digo, ¿cuántos tienen fundada sus casas en la roca? Levanten la mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo les felicito de corazón, hermano. Porque cuando usted levanta la mano y dice mi casa está fundada en la roca, es porque está obedeciendo la palabra. Pero si usted dice mi casa está fundada en la roca y está desobedeciendo a la palabra, se constituye en una persona mentirosa. La Biblia dice que Dios pesa los corazones en balanza y delante de Él no hay engaño. ¿Quién puede engañar a Dios? El salmista David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿O a dónde me iré de tu espíritu? Si lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él donde esté usted, Él lo está mirando. Donde esté usted, Él la está mirando. Y es inútil decir, mi casa está en la roca, y no estamos cumpliendo la palabra del Señor. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Así es de que yo les dejo esta mañana con el pensamiento, ¿dónde está fundada tu casa? Piense, ¿dónde está fundada mi casa? ¿Qué cuenta le voy a entregar al Señor? Porque cuando la casa está fundada en la roca, vuelvo a reintegrar y a repetir, estamos obedeciendo a la palabra. Venga lo que venga, el diablo no va a poder en su vida. Jamás va a prevalecer, porque usted está agarrado de la palabra y está fundado en un buen fundamento. Pero si el fundamento está en la arena, cualquier tempestad que venga, usted va a ser el primero que va a salir o yo voy a ser el primero que voy a salir. Porque mi casa no está bien fundada. Pero si mi casa está fundada en la roca, así que venga que el diablo o quien venga, jamás va a poder cuando obedecemos a la palabra del Señor. Yo espero que esta mañana hagamos acto de conciencia. Si alguien siente verdaderamente que su casa no está fundada en la roca, vamos a orar esta mañana. No tenga pena, ni se sienta mal. Somos seres humanos de carne y hueso. Y tratemos que si nuestra casa no está fundada en la roca, hagamos un fundamento en la arena, en la roca, perdón. Porque ahí es donde el hombre, el ser humano va a tomar fuerzas, y quiero decirle que nadie lo va a menear de ahí, nadie lo va a menear. Job fue un hombre que no lo meneó ni porque se quedó sin dinero, se quedó sin familia, se quedó enfermo, pero él sabía quién era Dios. Así es de que no le pongamos la mirada a nada a esta vida, sino que nuestra mirada sea al Señor, porque de Él vamos a cegar vida eterna.